Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. En nombre del doctor Guillermo García Félix, les quiero dar la más cordial bienvenida. Soy Daniel Diego. El día de hoy tenemos nuestra octava sesión reglamentaria, en el cual vamos a ver un tópico muy interesante, la ortopedia en el fútbol profesional. Y también quiero aprovechar para invitarlos a nuestra reunión social del Día del Médico, el día 26 de octubre. Para aquellos que gustan acompañarnos, el colegio también, aparte de la academia, nos encanta socializar entre amigos y familia. Y también les recuerdo la invitación a nuestro magno evento de nuestro congreso anual, que este año va a ser en la ciudad de Guadalajara, el 30 de abril al 4 de mayo. Sin más, quiero ceder la palabra al primer secretario, el doctor Arturo Joachín Chávez, el cual nos va a dar la lectura del acta anterior. Adelante, doctor. Muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos. Me voy a permitir leer el acta de la séptima sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, AC, celebrada el 7 de agosto del 2024. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la séptima sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2024-2026, iniciando a las 20 horas con un registro de 277 asistentes virtuales y 34 asistentes presenciales bajo la siguiente orden del día. Se realiza la lectura de la sexta sesión reglamentaria realizada el 3 de julio de 2024, la cual fue aprobada por unanimidad. Se dieron las palabras de bienvenida y a su vez se presentó el tema de la sesión coordinada por el doctor Leonardo González, titular del capítulo de alta especialidad en trauma y osteosíntesis. El doctor Leonardo González dio una breve introducción sobre el panel del foro Control de daño en ortopedia y traumatología. Posteriormente se presentaron los temas de los panelistas que participaron. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar al Colegio Mexicano de Ortopedia. Muchas gracias. A continuación, me voy a permitir comentar sobre eventos y asuntos generales del Colegio Mexicano de Ortopedia. Cerramos con éxito el primer y segundo bloque del curso de formación de peritos en ortopedia 2024, avalado y reconocido por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, realizado del 25 al 27 de julio y del 8 al 10 de agosto del año en curso. Agradecemos a los inscritos por su entusiasmo e interés, así como a los profesores por su valiosa aportación. El Colegio Mexicano de Ortopedia colabora de manera activa avalando y participando a favor de la educación médica continua en el evento académico Tercera Reunión de Expertos realizado el pasado 22 de agosto. Se les invita a participar en el primer curso de lesiones complejas en el pie y tobillo, avalado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, así como por el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, a realizarse los días 12 y 13 de septiembre del presente año en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Para más información, comunícate al Colegio Mexicano de Ortopedia. No te pierdas nuestra tradicional comida del Día del Médico. Los esperamos el sábado 26 de octubre a las 14 horas en el Salón
Los Candiles, Polanco. Adquiere tus boletos a través de la plataforma digital del Colegio Mexicano de Ortopedia. Les recordamos que está a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones a través de plataformadigital.colegiocmo.com.mx. Haga clic y conózcala. Suscríbete a nuestro canal de YouTube CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. Te recordamos que la APP del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés enterado de todos los servicios y beneficios que el Colegio Mexicano de Ortopedia tiene para ti. Aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos miembros titulares. La doctora Nicole Alejandra Canales Romero, la doctora María Marta Ruiz Zavala, el doctor Juan Gerardo Segoviano Parra, la doctora Miriam Cruz Guillermo y el doctor Abraham Gutiérrez Ávila. A continuación le cederemos la palabra al doctor Marco Acuña Tobar, titular del capítulo de alta especialidad en artroscopía, ortopedia del deporte y cartílago, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro La Ortopedia en el Fútbol Profesional. Pero antes, déjenme pedirle un minuto a todos ustedes para pasarles el video de nuestro siguiente congreso a celebrarse en la ciudad de Guadalajara. Bienvenidos todos. Guadalajara, 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 Guadalajara. Estimados colegas y amigos, soy el doctor Guillermo García Félix Díaz, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia en el bienio 2024-2026. Hola amigos, soy el doctor Pablo Arturo García Zárate, presidente del 70º Congreso Nacional de Ortopedia, y con gran entusiasmo les hacemos una cordial invitación a nuestro gran estado de Jalisco. En esta ocasión hemos decidido hacer el Congreso 2025 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos seguros que lo que hemos programado para ustedes estará al nivel de cualquier expectativa. Hemos diseñado un programa académico con maestros nacionales e internacionales para cumplir las expectativas de todos los ortopedistas de esta gran nación. Guadalajara, capital del estado de Jalisco, se distingue por una rica herencia cultural y su importancia histórica, lo que la convierte en el escenario ideal para nuestro congreso. Hola, las queremos invitar al 70º Congreso Nacional de Ortopedia del 30 de abril al 4 de mayo en Guadalajara del 2025. ¡Las esperamos! El programa del Congreso ha sido meticulosamente diseñado para abarcar una amplia gama de temas con un enfoque particular en las últimas innovaciones y tendencias en ortopedia. Contaremos con la participación de eminentes expertos de renombre nacional e internacional, quienes impartirán conferencias magistrales. Es de especial interés la inclusión de sesiones dedicadas a la cirugía robótica y otras innovaciones tecnológicas que están marcando el futuro de nuestra especialidad. Nuestro compromiso es fomentar un ambiente propicio para el aprendizaje, la colaboración y el intercambio de conocimientos. El Congreso servirá como una plataforma invaluable para que profesionales, académicos y estudiantes actualicen sus conocimientos, establezcan colaboraciones y amplíen sus redes profesionales en un marco de excelencia académica y científica. Exhortamos a todos los profesionales, investigadores, estudiantes relacionados con la ortopedia y traumatología a participar en este congreso, que sin duda será un hito en la historia de nuestra especialidad. Su contribución, participación
finalmente será el éxito fundamental para este evento científico y académico. El Congreso no solo será una plataforma para el aprendizaje y el intercambio académico, sino también una oportunidad única para establecer y renovar contactos con colegas y especialistas, tanto nacionales como internacionales. Estamos convencidos de que este evento contribuirá significativamente a la actualización y mejora continua en nuestra profesión. Con la expectativa de saludarlos en el 70º Congreso Nacional de Ortopedia, les doy la más cordial bienvenida. Gracias. El día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante. La idea de esto es que vean un poco lo que es estar en un equipo profesional. Tenemos unos grandes ponentes el día de hoy y también grandes amigos. El primero de ellos, un gran amigo, maestro también, mi querido doctor Eduardo Acosta Rodríguez. Él es ortopedista del Instituto Nacional de Rehabilitación y actualmente es el director de los servicios médicos del Club Universidad Nacional Autónoma Pumas. Nuestra segunda ponente es la doctora Navid Rodríguez Ávila, también una gran amiga. Ella está muy involucrada en la MECRA, es médico ortopedista egresada del Hospital Civil de Guadalajara. Ella se encuentra actualmente como adscrita en Mediartros y aparte también es consultora del Club de Fútbol Guadalajara. Nuestro tercer ponente, el doctor Rubén García Linash, gran ortopedista, amigo, médico ortopedista egresado del Hospital Mosel y médico consultor del Club de Fútbol Toluca. En línea vamos a tener, y ya se encuentra presente para las preguntas y respuestas, al doctor Carlos Alberto Cócaro Pinazo. Él es coordinador de los servicios de fisioterapia del Club de Fútbol Pachuca, gran amigo también. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a cederle la palabra al doctor Eduardo Acosta Rodríguez, quien nos va a presentar este primer tema, que es la experiencia del ortopedista en el fútbol profesional. Tiene una gran experiencia, ya tiene un buen rato trabajando ahí con los Pumas como médico. Él es el director médico, entonces queremos escuchar su experiencia. Muchas gracias. Adelante. Buenas noches, la verdad es un gusto y placer estar aquí con grandes amigos. Muchas gracias a la invitación por parte del colegio y por el doctor Marco Acuña, que como dice somos muy buenos amigos. Ver al doctor Joachín y al doctor Diego Boll siempre es un agrado de mi parte, maestros míos. Y pues yo les voy a hablar un poquito de la experiencia de ortopedista en el fútbol profesional. No es tan distinto ser un ortopedista, realmente es más bien mi experiencia de lo que yo he vivido y que he tenido que adaptarme y hacer en un equipo que vive el día a día, un equipo que tiene muchos jugadores, un equipo que es toda una institución. Y creo que en este viaje que ya llevo ahí, en el cual estoy muy contento y muy agradecido por la institución, poderles platicar un poquito de lo que es esto y de cómo lo hemos ido organizando y cambiando algunas cosas y retomando otras que estaban muy bien hechas, ¿no? Primero contarles que el personal que tenemos en el área médica son 25 en total, entre médicos del deporte, fisioterapeutas, nutriólogos. El servicio de nutrición creció en un 70% realmente, o sea, había 2, ahorita tenemos 5, ya tengo una jefa, tengo 2 enfermeras, una enfermera asistente, los masajistas, una parte fundamental del club, y la implementamos en el fútbol femenil, que no la teníamos. O sea, es hacer profesional cada vez más nuestro trabajo ahí. Les comento por qué el servicio social, porque ellos están un año con nosotros, en una etapa formativa. Si nosotros somos cantera y somos la universidad, tenemos que tener esa parte de formación. En total tenemos 470 jugadores, más todo el cuerpo técnico, más toda la parte administrativa. Realmente nosotros, nuestro enfoque con 25 médicos es para 470 jóvenes y jugadoras en diferentes categorías, que vamos desde la sub-10 hasta el primer equipo, pasando por sub-12, por sub-14, por sub-15, 17, 19, 23 y primer equipo. Equipo femenil tenemos un primer equipo, un equipo sub-19 y un equipo sub-15, que es de los pocos que existe en el país. Entonces tenemos que darles cada vez más atención. Esta es la plantilla que tenemos ahorita, pero está planeado que para el próximo año se crezca en un 30%.
no solo es lo que pasa en el club, sino que tenemos que tener ciertas colaboraciones por fuera, y no ciertas, muchas. No sabemos todo, no tenemos todo para arreglarlo y tenemos que apoyarnos en muchos especialistas. Al tratar con jugadores profesionales o niños que están teniendo un sueño, niños que están dejando su escuela o van a la escuela en la mañana y en la tarde están, pero es toda la intención de los papás que vayan y estén, y ellos van a tener ese sueño, nosotros tenemos que acompañarlos y darles lo mejor de nosotros, tanto en nutrición como en los colaboradores que tenemos. Dos de los muy importantes que tenemos, por todos los protocolos que se hacen, que ahorita se los platico, eso es el neurólogo y el cardiólogo, pero de ahí abajo cuéntenle, o sea, pediatra, ahorita os voy a enseñar una estadística que está muy divertida, maxilofacial otorrino, que es algo que usamos mucho, que pensaríamos que no, pero lo tenemos, desde internistas, pediatras, cirujanos generales, o sea, aparecen hernias, ¿no? Aparecen muchas cosas, apéndices, que tenemos que tener y tenemos que tener control de ellos y poderles dar el seguimiento. Nosotros somos su familia y hay que cuidarlos como tal. Esos niños nos los dejan a nosotros y tenemos que protegerlos como si fueran nuestros. Este es un artículo, ya es viejo, es del 2007, pero enfoca un poquito y más protegiendo toda esta área que tenemos de médicos atrás, ¿no? No solo es de ser el ortopedista, sino que sepa todo, sino que tenemos un gran equipo atrás. Y si ven, la parte de garganta, nariz y oídos, son 491 consultas de 2000, y las de ortopedia o musculoesqueléticas estaban en 352, entonces esa consulta la tienes y hay que estarla moviendo. Aunque nosotros podemos dar un tratamiento inicial, cuando ese tratamiento inicial no funciona, se tiene que acatar y mandar, y todo cuidado por el club, con una persona que tenga toda la disposición. Todos estos que les mencioné a partir de la sub-14, en teoría, no lo hacen, pero lo podrían hacer, están bajo efecto de la WADA. Entonces, todo medicamento que se toque, todo medicamento que tenemos que tener completo conocimiento de los jugadores y de lo que les están dando. ¿Qué protocolos? Estos dos son los más famosos que están ahorita en el fútbol nacional. Son dos protocolos, el paro cardíaco súbito, si se acuerdan en la Eurocopa, donde un jugador danés tuvo un paro cardíaco súbito, y se hizo todo algo alrededor, y la verdad funcionó muy bien, y la última Eurocopa hasta marcó un gol, ¿no? Pero para poder llegar a eso, la FIFA nos pidió, y le pidió a todas las federaciones, que tuviéramos un plan de ataque. Este plan de ataque fue conforme el Instituto Nacional de Cardiología, y nos usaron a nosotros como muestra en algunas cosas para ver cómo se podía hacer y qué se tenía que hacer, y más sabiendo que los que están en campo son médicos del deporte y los auxiliares son fisioterapeutas o kinesiólogos en algunos otros equipos. Entonces, ¿qué se sugirió y qué platicamos varios médicos de ahí y con los de cardio? Que todos tienen que tener el curso de soporte vital básico, todos. Los médicos tienen que tener el básico y el avanzado de cardio. La propuesta de nosotros y que la estamos haciendo en el club es que todos los entrenadores y todos los auxiliares tienen que tomar el de soporte básico, porque esos minutos son los que nos van a dar la diferencia entre que el jugador siga y no. Y lamentablemente, hace 2 semanas, en un partido de la Sudamericana, un jugador del Nacional a la semana pierde la vida porque presentó una arritmia, la cual terminó en varias complicaciones, y un joven de 26 años morir por estar haciendo deporte no es lo que queremos en nuestras canchas. También tenemos el protocolo de conmoción cerebral, que ha ido creciendo. Este es con el Instituto Nacional de Neurología. Todos estos se llevan con la federación, no son invenciones nuestras. Y se hace a todos los jugadores, desde la sub-10 hasta los grandes. Se hace un panel que se llama SCAT-5, que ese es cuando tenemos un basal, y si tuviera alguna alteración durante un juego, se le vuelve a hacer otra evaluación, y si esa evaluación sale alterada, bueno, ya se manda al neurólogo y se tiene todo un protocolo, que es realmente de 7 días. Ya me voy a ir más rápido porque creo que va muy lento. ¿Qué hacemos más? ¿Qué hago más? Pretemporada. Aquí dividimos, yo aprendí a dividir mi vida ya no en hospital y vacaciones ni en verano. Yo aprendí a dividir mi vida cuando es temporada y cuando estamos en temporada y cuando estamos en temporada. ¿Por qué? Las pruebas de pretemporada que se les hacen a todos a partir de los 14 años son antropometrías. Esto se hace en convenio con la universidad, con la Unidad de Medicina del Deporte. Se hacen antropometrías. A todos se les hace prueba de esfuerzo, a todos se les hace prueba de isocinesia, a todos los jugadores se les hace un electrocardiograma 2 veces al año, a los jugadores del primer equipo, femenil y varonil, se les hace el ecocardiograma, una vez al año. Todos tienen laboratorios, se hacen pruebas de potencia aeróbica y anaeróbica, eso, bueno, de los que estén en el medio van a saber qué es el Misicevic, y los tiempos de reacción. ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros saber cuáles son potenciales jugadores que tengan alguna lesión.
Si tenemos desbalances musculares, si tenemos en la antropometría aumento de pliegues, son jugadores que ponemos en rojo que tenemos que ponerlos o a dieta o fortalecer ciertas áreas musculares, y eso se lo voy a explicar. Todo esto se comenta con el cuerpo técnico de los preparadores físicos y con el preparador físico general que tiene el club, para decirles qué se necesita y qué no. Y ahorita les explico un poquito más en esa área. ¿Qué auxiliares diagnósticos tenemos? Los básicos que tienen todos: radiografía, ultrasonido, TAC, resonancia, el CAT-1000 y la isocinesia. En el club lo que tenemos es el CAT-1000, la isocinesia y el ultrasonido. De las 3 clínicas que tenemos, todos tenemos ultrasonido portátil, y no saben qué es lo bonito de que lo ves cómo se lesiona en entrenamiento, pasa a la clínica, se le toma el ultrasonido y en ese instante le das un diagnóstico por alguna lesión muscular. Y en el grado, y en ese mismo instante se empieza un protocolo de rehabilitación, se empieza un protocolo de asistencia y disminuimos mucho nuestros días de reposo o nuestros días que van a estar fuera del juego. Nutrición. Este es un área que al principio no se tomaba tanto en cuenta, ahorita es muy importante, realmente es la base. Y nada más quiero que entiendan esto, damos 110,000 comidas al año. O sea, alimentar a toda esta población y darles desayuno, comido, y todos estén calculados, y todos sepamos lo que es, y todos tengan una antropometría, es mucho trabajo. Y la verdad es que es algo de lo cual nos sentimos orgullosos, y la foto de abajo es la Casa Club, que es actualmente donde se quedan nuestros jugadores jóvenes, que vienen de partes de fuera de la República, y que les estamos dando desde alimento, desayuno, comida, cena, colaciones, toman clases, tienen apoyo psicológico, tienen un área de juegos increíble, y la verdad va creciendo cada vez más. Estos son nuestros principales amigos que tenemos los médicos, los fisioterapeutas y los masajistas. Aquí es importante porque lo dividimos en 3 partes. La preventiva, esta es prevenir lesiones. Con los resultados que tenemos en la pretemporada de toda isocinesia y fuerza, podemos decidir qué jugador, y se les hace a los jugadores sobre qué grupo muscular necesitamos poner más atención, sobre partes de propiocepción y sobre cómo vamos a irlos ejerciendo más. Con el sistema de GPS que tenemos, que se usa en la federación, es el WIMU, podemos saber qué distancias recorren, cómo estuvieron y todo lo que tuvieron durante entrenamiento y partido. Y sobre eso vamos viendo cómo potenciarlos y tener una mejor actividad. Los preventivos, en la parte más importante y donde tenemos que poner mucho énfasis, y cada vez lo hacemos más todos los clubes, es en el fútbol femenil. La relación de 6-1 de cruzados es algo que nos aterra a todos, y la verdad tenemos que poner mucha atención y ser muy incisivos. Los dejan de hacer. No hay que creer el confort, y hay que siempre creer, o sea, hay que hacerles y apoyarlas a que son una parte muy profesional y muy importante en todos los clubes. El mantenimiento es el día a día, es lo que hacemos. Salen de entrenar, o antes del entrenamiento salen de entrenar, y lo que se les deja a casa. El jugador lesionado, ya lo verán en otros ejemplos ahorita, va a depender mucho de qué tipo de lesión que se decida, y todo esto sobre consenso. Estas son parte de las actividades médicas que hacemos. Presencia de entrenamientos y juegos, en todos tenemos que estar la mayor parte de las veces, y si no tenemos videos y podemos ver repeticiones. Reporte diario de todas las categorías, tenemos que saber cómo van los jugadores, en qué tiempo van y cómo van. La detección oportuna de lesiones y el tratamiento de lesiones. La responsabilidad del médico, que es el cuidado del paciente, con todo esto, los recursos médicos y defensor de las políticas de salud. Esto fue muy importante cuando estuvo todo el proyecto de COVID, sufrimos todo lo del COVID, y actualmente que si entra, que no sale, qué tiene que hacerse y todo esto, vamos con respecto a la norma general de salud, y el enlace médico con los proveedores que fueran necesarios. Esto es lo más importante, la comunicación. La comunicación tiene que ser entre el médico, el cuerpo técnico y el jugador, y entre los 3 llegar a un punto medio. Un profesor, no les voy a decir quién, un entrenador, me dijo, y lo tuve que entender porque no todo es lo que nosotros pensamos. El tiempo del fútbol y el tiempo del médico no es el mismo. Entonces, las prioridades, para mí la prioridad es el jugador, y siempre lo voy a defender, y por eso no dependo de un área deportiva. La prioridad es mantener al jugador lo mejor posible. Pero hay veces que lo mejor posible no concuerda con la fecha que sigue o el partido que siga. Desafíos de la comunicación, llegar a puntos medios, pero llegar siempre con un mismo y platicarlo muy bien con el jugador. Los jugadores escuchan de todo, desde que les dicen que se inyecten ozono, que se pongan placenta de caballo,
que les hacen no sé qué, ahorita está de moda unos lavados nasogástricos para bajarlos de peso. Tenemos que tener muy buena comunicación. Nosotros somos sus amigos, no somos enemigos ni estamos del lado directiva. Estamos ahí para el beneficio de ellos y del club. Y lo último, como les decía, es un orgullo ser parte de la universidad, es un orgullo ser parte del club y somos gente que nos gusta formar personal. Actualmente tenemos gente de Servicio Social de Medicina, gente de Servicio de Nutrición, que se van quedando, van creciendo con nosotros, Servicio Social de Fisioterapia, hay médicos del deporte, el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Universidad Nacional Autónoma de México tienen rotaciones con nosotros en la Residencia de Medicina del Deporte y actualmente hay un posgrado de cirugía articular. El profesor titular soy yo y el adjunto es el doctor Covaleda y esos son los que están actualmente con nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Qué complejo, ¿no? Definitivamente esta parte es muy, muy compleja dirigir todos los servicios médicos. Afortunadamente, bueno, yo quisiera decir más bien que afortunadamente no tengo que hacerlo, ¿no? Y aún así hay que tomar esas decisiones que son tan complejas que a continuación vamos a ver en un caso de salvar o recortar el menisco por parte de la doctora Navid. Adelante, Navid, por favor. Gracias, Marco, por la presentación y gracias por la invitación. Y qué padre saludarnos y vernos nuevamente. Sí, por favor. Gracias. Muy bien, vamos a hablar de una paciente femenino de 16 años de edad, sin antecedentes de importancia, salvo que le encanta hacer deporte, practica fútbol y además básquetbol. Tuvo una cirugía previa el 22 de mayo de este año, una reparación meniscal de la rodilla izquierda, peso de 52 kilos, talla 177 centímetros y un índice de masa corporal de 16.61. Al parecer, pues, esta es la cirugía previa. No tengo las imágenes previas a esta cirugía. ¿Cómo no nos gustaría ver un axial? Y bueno, se programa para cirugía y lo que encontramos es esto. Un asa de balde luxada que afortunadamente se reduce, pero vean hasta dónde llega, casi hasta el cuerno anterior en la zona A, ligamento cruzado bien y compartimento lateral bien. ¿Qué le harías, Marco? Bueno, en este caso, 16 años, ¿verdad? 16 años. Creo que no cabe duda que lo ideal sería repararlo, ¿no? Aquí es una cuestión bien importante saber, que, como lo comentaba el doctor Acosta, en qué situación está, ¿no? Esa es una cuestión bien importante. Muchas veces nos enfocamos en que esta es una lesión, entre comillas, pues no tan sencilla, pero un poco, entre comillas, fácil de resolver, ¿no? Pero el problema es, realmente, ¿deberíamos de quitarlo o deberíamos de suturarlo? Yo tuve un paciente que le hicimos la reparación, él tenía 15 años, ¿no? Y desafortunadamente a los 2 meses más o menos se volvió a romper, ¿no? Una de las cosas que nos dimos cuenta que estaba mal, porque pues, obviamente analizas tu video, ¿no? Y ves qué es lo que pasó y aparentemente lo que pasó es que hicimos una mala reavivación de los bordes, ¿no? Las partes donde hicimos reavivamos mejor los bordes, esas estaban bien cicatrizadas y las otras no. Entonces, creo que eso sería un punto importante, ¿no? Esos 2 puntos. No sé qué opinas. Sin duda, a cualquier futbolista de este nivel que le digas cómo está la recuperación de hacer una meniscectomía a una reparación, va a preferir que le quites el menisco. Y cuando les explicas el futuro a un futbolista de 16 años de quitarle el menisco, ahí es cuando está de pensar.
Yo creo que el análisis es complejo, pero este caso para mí es reparar, sin duda. Doctor Eduardo. Sí, en este caso yo no le veo, o sea, es como un non-thinker, ¿no? O sea, hay que repararlo. Claro. O sea, le gusta hacer deporte, qué bueno, y queremos que siga haciendo deporte y por eso va a ser rehabilitarla, o sea, repararlo, rehabilitarla, llevarla bien y esto. La expectativa de tiempo con ella no es tanto, ¿no? Pero si lo ponemos a uno, y aquí yo me voy a meter en broncas, no, en este no. Si lo ponemos a uno de 16 años que esté, haz de cuenta, en fuerzas básicas, estas son las que tienes que aprender a negociar, ¿no? O sea, hay que reparar, pero no voy a dejar que le quiten su contrato. O sea, lo voy a reparar, vas a poner muy bien los tiempos, lo vas a rehabilitar, lo vas a readaptar y le vas a decir, tienes una oportunidad. Y eso hay que hacerlo, de 16 años, ¿eh? Y se platica con el presidente y le dices, necesitamos darle tiempo, no lo voy a quitar. O sea, yo sí me siento muy mal si le quito ese menisco a los 16 años, ¿no? O sea, se podría y acabaría más rápido, pero yo haría eso. Aquí es cuando empiezas a mediar como médico con todo el club, Esa es ¿no? la parte de la comunicación. Y creo que es muy importante la comunicación paciente que, o sea, que es jugador, pero sigue siendo un paciente tuyo y que es el que tienes que cuidar y es el que tienes que cuidar esa rodilla y para darle más vida. Y ciertamente, pues, en fuerzas básicas no es el mismo problema que si está en un mundial, ¿no? Es totalmente otro escenario. Y hablando de la comunicación, yo también estuve de médico de cancha y todo, y a mí lo que creo que ha cambiado en los últimos años es que la comunicación con el jugador es muy importante, porque además antes, usted no va a dejar mentir, que antes decían para contratar a un jugador, oye, ¿tiene meniscos? Sí, no, ese no, uno que no tenga meniscos, porque ese no va a dar problema del menisco. Pero ahora sabemos que si les quitamos los meniscos, pues vamos a tener artrosis a muy temprana tiempo. Bueno, sigamos. Entonces, digo, a los 16 años, paciente en fuerzas básicas, que no estamos dependiendo de ninguna jornada, no tenemos tema, hay que repararlo. Todos estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, el paciente que está a la izquierda es un jugador de primera división, 28 años, y que está en un mundial. Meniscocidio, literalmente, ahí se ve cómo lo hicimos. Y eso pues sabemos porque es un paciente, un jugador que no le queda mucho tiempo a lo mejor de vida futbolística y que se está jugando el mundial de su vida, bueno, también hay que jugársela, ¿no? Son decisiones difíciles. A ver, y esta tampoco la pensaría, ¿eh? O sea, si está en el primer equipo y lo necesito para la final, que es en un mes, se le quita. Y le platicas, y él te lo va a decir, sí, quítamelo, punto. O sea, no, yo sé, y muy probablemente reciba algún mensaje de alguno de mis maestros, diga, ¿qué estás diciendo? Pero pues ni modo, así es esto. Y hay que pensarlo, y porque si me lo dijeran, yo voy a ir a un mundial, digo, quítame eso, ya después me pones una prótesis. Y yo soy formado de prótesis también, entonces no le veo tanto problema. Para el espacio. Bueno, hay que entender algo, por cada jugador de estos que están lesionados, bueno, cada jugador titular, hay un jugador en la banca que está esperando una lesión o cualquier oportunidad para quitarle el puesto. Y eso te lo dicen los jugadores. Entonces, si hay que darle las opciones, hay que platicar con ellos. También hay un poquito de presión de la directiva, de presidencia del club, pero al menos de este lado, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y aparte, pues, son activos fijos, ¿no?, de los clubes. Lo que estén fuera del terreno de juego, pues... Eso es algo que te lo mencionan a más no poder, ¿no? O sea, está fuera de la cancha, ¿sabes cuánto me está costando? ¿No? Eso es lo primero que te dice, decir, ok, ¿no? Y tú estás tratando de hacer un bien, pero al final al jugador, ¿no? Pero incluso a veces terminas haciendo un mal porque ¿qué pasa si de malas, ¿no?, la rehabilitación no es adecuada, también el paciente se desespera, ¿no? O finalmente la biología no da o la mejor reparación que hiciste no fue suficiente y como quiera se vuelve a romper. Entonces ahora se lleva 6 meses, 8 meses, ¿no?, fuera, y entonces eso termina siendo más bien una catástrofe, ¿no? Yo creo que es complicado también en tu caso, Estela, porque tienes que mediar absolutamente todo, ¿no? O sea, si eres el cirujano tienes que mediarlo
con el director médico, que bueno, lo medías en tu mente y nada más, ¿no? Pero tienes que mediar con el director deportivo, ¿no? Y con todo el presidente, pero aparte incluso hasta con todos los que están ahí en el cuerpo de deportivo, ¿no? Eso es una situación que no sé si les ha pasado, que muchas veces opinan todos los que están en todo el... Todo el mundo sabe de medicina. Exactamente. Y bueno, la otra contraparte, y hago esto porque el de la izquierda es hombre y el de la derecha es mujer. ¿Y por qué decidimos reparar el menisco de esta jugadora, que también tenía 28 años, pues dándole una oportunidad y porque no está en un mundial, ¿no? No sé ustedes qué por piensan. la edad, ¿no? También. Los dos tienen 28 años. Ah, o sea, en este caso... En este caso los dos tienen 28 años. Okay. Pues... Ya lo dijimos antes, así dejémoslo, doctor. Ok, está bien. Y bueno, a esta pacientita lo que hicimos fue una reparación meniscal híbrida a su asa de balde, puntos dentro fuera, puntos todo adentro. ¿Tú hubieras hecho algo diferente, Marco? No, la verdad es que soy muy fan de hacer los puntos dentro-fuera, ¿no? A pesar de que hubo un tiempo que no habían dispositivo para poderlo hacer, actualmente creo que ya están disponibles, ¿no? La única cuestión es más bien la parte posquirúrgica, ¿no? Eso se ve bastante bien, la verdad es que... Y si revivamos el borde, como dijiste. Qué bueno. Ahora, otra cosa que no hemos hablado y que yo no lo usé ni lo uso actualmente, pero creo que debemos ir hacia allá, pues el uso de ortobiológicos, que ya hay muchos estudios donde dicen que la aumentación biológica pues te ayuda a que estas cicatricen de una manera más eficaz y tengas menos rupturas o menos fallas en tus suturas, ¿no? Un punto rápido de reavivar los bordes. A mí me gusta cuando tengo una asa de balde, aprovecho cuando está luxada y me meto a la parte posterior del menisco y ahí es donde revivo los bordes. Me es mucho más fácil que una vez que la reduzco. Eso definitivamente fue lo que hice. En realidad te digo, creo que tienes que tomarte bien ese tiempo para ver exactamente que estés reavivando todo completo, ¿no? No sé qué experiencia tienen ustedes con los ortobiológicos. Ciertamente hay estudios que dicen que si le pones plasma después o durante la cirugía, bueno, terminando la cirugía, tienes entre 25 y 30% más posibilidades de éxito, de ¿no? éxito. Pero no sé si ustedes lo ocupan ahí, ¿no? No. Para cirugía no, el plasma lo estamos usando. O sea, el plasma era algo que teníamos que tener mucho control porque a partir de este año fue cuando lo liberaron de la WADA. Entonces, antes de eso no podíamos tenerlo como en parte. Cuando están en poscirugía no lo usábamos. Ahorita sí lo usamos más para tendinopatías y cosas por el estilo. Para cirugía, y la verdad, y te soy bien sincero, para cirugía no estamos en una etapa de hacer protocolos cuando son jugadores que ya están en una etapa. O sea, te vas a lo seguro. ¿Qué necesito esto? Ya en mis pacientes se los puedo contar y a ver qué hacemos y esto, pero en ellos, hasta que no tenga la evidencia concreta de que sí va a funcionar y le va a funcionar y me va a disminuir el tiempo de recuperación, se usa. O que no va a agregar alguna otra complicación, ¿no? Muy parecido. Yo, hablando de otros pacientes, sí utilizo el plasma, pero en jugadores lo único que hacemos nosotros son microfracturas del notch para el sangrado y aparte radiar los bordes. Esa es la única aumentación, entre comillas, que nosotros hacemos en los futbolistas. ¿Y qué tanta experiencia en los pacientes convencionales? Digo, porque lo que me ha pasado es que en los pacientes a los que les pones plasma, incluso su parte posoperatoria inmediata disminuye un poco más el dolor, ¿no? No tienen tanta molestia. O la fibrosis de los portales tampoco es tan importante, ¿no? O sea, sí tiene como sus ventajas, pero de eso, y nosotros quisimos hacer, de hecho, un ensayo clínico controlado, aleatorizado en pacientes convencionales allí en la Universidad del Fútbol,
es súper complicado. O sea, realmente tienes que conseguir Pues simplemente para la toma de la muestra, o sea, cómo lo vas a hacer, si vas a tener una marca estandarizada o si lo vas a hacer de manera artesanal y todas esas Claro, situaciones. no, pero principalmente porque para hacer un ensayo clínico controlado tienes que tener permiso de todos. Entonces, a lo mejor el comité lo acepta, ¿no? El comité de ética, pero finalmente es... ¿Los directivos o alguien no? No, alguien no va a querer, no, o sea, y hablando de pacientes convencionales, ¿no? O sea, pero de todos modos creo que no es fácil y también no es fácil por la cuestión de que sigue siendo un biológico muy inexacto, ¿no? No sabemos exactamente la cantidad de plaquetas que estamos poniendo a cada paciente, ¿no? Listo, pues aquí tenemos la vista final. Creo que quedó bastante bien. Y bueno, ¿qué sabemos de los resultados a largo plazo de la menisectomía? Y por eso es que decidimos repararlo y también no solamente por la edad. Dice que no tiene ningún impacto el nivel del deporte preoperatorio, el sexo o el tipo de desgarro meniscal. Sin embargo, la artritis previa, los síntomas crónicos y el porcentaje de resección del menisco, pues sí que se correlacionan con peores resultados clínicos. ¿En cuánto tiempo lo pones a apoyar a ese paciente? Bueno, hay estudios ya que dice que el apoyo temprano en este tipo de lesiones ayuda a que haya mayor vascularidad y entonces pudieras 4 semanas. Es que volvemos a lo mismo. Es un futbolista, ¿no? Entonces lo quieres poner a apoyar al día siguiente, ¿no? Evidentemente no lo vamos a hacer. A mí me gustaría, yo trato de negociar las 6 semanas, pero en un futbolista normalmente es muy raro y lo que podemos hacer o como protocolo que se quiere hacer es de 3 a 4 semanas. Yo los dejo 4 semanas sin apoyo y con limitación a la flexión, pero van todos los días a terapia. O sea, están todos los días a terapia con ultrasonido, radiofrecuencia, láser, movilización. Hay que cuidarlos y seguirlos. Claro, no pero dejarlos solos. y que eso es lo bueno de cuando los tienes, o sea, tenemos una población controlada. Entonces, los ves diario. Todos los días vas a trabajar y los ves y estás preguntando cómo estás. Primera cosa que pasa, ponle el hielo, pon el Game Ready, ponle tal, pon esto. O sea, los tienes muy vigilados, no es de verlos, no es te opero y te veo en 2 semanas. No, te opero y a los 2 días lo dan de alta y al día siguiente está en cantera y lo estamos rehabilitando, sea de primer equipo o sería de fuerzas básicas, ¿no? Para eso tienes todo eso. ¿Ah? Claro. Se supone que el protocolo en unos pacientes que tienen asa de balde puedes iniciar a partir de la 3ª semana con punta, ¿no? Pero una cosa que es bien importante es lo que decimos, o sea, si lo tienes tú ahí en el club y tú estás ahí, tu oficina está ahí, está perfecto, porque como quiera tienes un gran equipo que todo el tiempo te está comunicando. A mí me pasa eso, afortunadamente están ahí. Entonces, 3 semanas sí, y ahí ves al jugador que está apoyando con la punta, ¿no? Entonces, eso es lo correcto. Punta, la siguiente semana planta del pie pero con muy poco peso y ya después lo convencional hasta que a la 6ª semana le pones el apoyo total, ¿no? Sí, pero finalmente si no tienes esa comunicación, definitivamente lo mejor es dejarlo, como dice Rubén, hasta que casi ya veas que pegó, ¿no? Muy bien. Estos dos artículos nos muestran cómo las menisectomías pues a largo plazo nos dejan la osteoartrosis y este corte de edad a los 16 años me pareció interesante que a los 40 ya necesitaban una ATR. Bueno, pues la menisectomía puede ser la primera opción tentadora para los atletas, sin embargo esto ya lo comentamos, pues hay que negociar que sí, que no, y pues porque esto es menor tiempo de recuperación teóricamente, pero pues esto nos va a llevar a la artrosis. En fútbol americano hay una prevalencia de hasta 27% comparado con 11% que se hace reparaciones meniscales. Y bueno, todos los artículos de hace 10 años hacia acá nos llevan todos a salvar el menisco, o sea, a esas lesiones que veíamos radiales y todo, que simplemente recortábamos y ya quedaban súper bien, pues ahora hay que intentar hacer otro tipo de suturas, estos en número, en signos y todas estas. Y bueno,
pues vamos a encontrar muchos artículos que nos van a decir que el menisco debe ser reparado y esa debe ser considerada nuestra primera opción. La tasa de retorno al juego cuando lo reparas, pues hay artículos hasta el 90% y estos nos dicen que hasta el mismo nivel previo a su lesión. Para llevar a casa, bueno, hay que conocer las expectativas del atleta, su habilidad y la capacidad son factores determinantes. No existe una forma estandarizada de tratarlos, no existe una regla para determinar el momento esperado perfecto para volver al deporte y es difícil predecir el rendimiento del atleta después de una cirugía. Pero sin embargo hay que hacer todo lo posible para reparar el menisco dentro del quirófano, pero también fuera de este. Lo que hablaba de cuidarlos después de operarlos, pues eso es muy importante. Muchas gracias. Como ya lo platicamos, también tenemos la controversia en los casos de ligamento cruzado anterior. A continuación, el doctor Rubén Linash nos va a presentar un caso para que podamos discutirlo. Adelante, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y muchas gracias, Marco, por la invitación. Es un placer compartir este panel el día de hoy. Vamos a platicar de las lesiones parciales del ligamento cruzado anterior. A ver, vamos a ver este caso. Este es un paciente del club, 19 años, juega de centro, y él tuvo un valgo forzado en el entrenamiento y una evolución un poquito tórpida a base de fisioterapia, poco de medicamento, un poco de reposo, y no mejoraba, por lo cual ya después de 3 meses se decidió, aunque sí tenía una resonancia inicial, no se le hizo mucho caso a esa resonancia y posteriormente ya fue cuando lo analizaron conmigo. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué hacemos con este paciente? Desde luego les pido la batería de estudios absolutamente a todos los pacientes donde sospechamos una lesión de ligamento cruzado anterior. Les pido toda la batería de estudios, de radiografías AP y lateral. En este caso no nos dan mayor información, pero siempre les pido eje mecánico, sobre todo aquellos pacientes debajo de 25 años, se los pido a todos, pero sobre todo los debajo de 25 años, es importantísimo que tengamos en consideración hacer esto, como este caso. En este caso vemos, es la rodilla derecha, la que estamos hablando, y aquí vemos un varo. No es un varo que nos preocupe tanto por el momento, pero sin duda es algo que nos tiene que llamar la atención y tenemos que analizarlo para ver qué le podemos proponer a nuestro paciente. Y vamos a llegar a lo que seguramente todos queremos ver, que es la resonancia. Voy a empezar a pasar las imágenes. Díganme, mis queridos compañeros, si ven alguna cosa que les llame la atención, y si quieren lo regreso. Voy a pasar los cortes representativos. Meniscos está bien, para que no me pregunten. Pues ahí se ve muy bien. Ok. Pero ahí no tanto. Ok. Muy bien. Inferimos que es una lesión parcial, o sea, de un as. Correcto, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Aquí hay un signo que ahorita lo vamos a ver que me llama mucho la atención. Ahorita les voy a poner cuáles son los signos que tenemos que reconocer. ¿Les llama algo la atención aquí de estas imágenes? No sé si recuerdan que antes solamente había una vista más, ¿no?, para el ligamento cruzado anterior, ¿no? Y actualmente hay como 3 o 4 cortes diferentes en donde se puede apreciar mucho mejor cuando tenemos, como en ese caso, una lesión parcial, ¿no? Una lesión del as, ¿qué sería? Anteromedial. Correcto. ¿No? Entonces, correcto. Eso, no sé el signo, no sé si... Sí, son cosas que hay que darse un clavado en la literatura para ver esos, pero la realidad es que son, ahorita los vamos a ver, pero bueno, está muy claro que tenemos una ruptura parcial. Este tipo de diagnósticos, aquí es un poquito distinto por lo que ya hablamos del club, que somos varios especialistas, pero este tipo de diagnósticos, ya en la consulta fuera de los futbolistas, no sé si les ha pasado a ustedes que llegan como, me dijeron que no tenía nada. Claro. Es muy común eso, ¿no? Entonces hay que estar atentos a este tipo de cosas. Las maniobras, tenía un cajón de una cruz, un lagman de una cruz y un pivot, que el pivot yo no lo hago fuera del quirófano, pero bueno, lo tenía ligeramente positivo. Entonces ya dijimos los diagnósticos, y aquí ¿qué hacemos?
me gustaría que me dijeran ustedes qué le harían a este paciente. ¿Lo manejamos conservador o lo operamos? A ver, aquí me hubiera gustado que le hubieras hecho más cosas, ¿no? Primero que llegara a los 3 meses con ese diagnóstico, deja que hable con el director deportivo del Toluca y le voy a decir algo. Sin duda, no es que Lo voy a empezar a molestar. No, es que sí se hizo. O sea, un CAT-1000 ahí te hace la diferencia. Es que sí Y se si hizo. tienes cajón anterior y tienes Lachman positivo, haces un CAT-1000 y te vas. Este paciente es hiperlaxo y del otro lado estaba muy similar. Entonces, ya cuando lo llevan, porque pues esto no es como en tu caso, que tú decides todo. Acá no, acá me lo llevan cuando, oye, como que no anda bien. No, o sea, cada club tiene lo suyo. Entonces, aquí lo llevan a los 3 meses. O sea, por ejemplo, tú tienes KT1000, ¿no? Yo tengo un Latchmeter que es algo similar, ¿no? Es como un rolímetro, pero digital, y sí me da una idea importante, pero, o sea, tener un KT1000 es muy fresa, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, yo lo sé, o sea, es excelente, pero... Yo lo sé, sin duda. Pero esos son protocolos, y lo entiendo. Me gustaría que discutiéramos qué le haríamos a este paciente, sobre todo por el tiempo. El protocolo no fue el mejor, sin duda alguna. Cuando te llega a ti, a los 3 meses, a ti, Lalo, te llega, ¿qué le haces a este paciente? ¿Ya rehabilitado y sin mejorar? No hay mejoría. Ok. Sí, a ver, ya rehabilitado y sin mejorar, se le propone el tratamiento quirúrgico. ¿Cirugía? Rehabilitado, O sea, si me llega privado, a ver, es que eso es distinto. Si me llega que no es un jugador de alto rendimiento, que sé que se va a romper a la primera que va a hacer, le dices, a ver, llévatela. Si es un corredor de maratón con una lesión así, le digo, rehabilítate, ¿no? Si jugara Tochito Bandera ahorita que está los fines de semana, le digo, te vas a romper, rómpete, ¿no? O sea, tenemos que pensarlo en qué proponerle al paciente. Si es maratonista, le digo, rehabilítate, fortalece, es una cosa de línea recta, nos puede ir bien. Pero eventualmente va a terminar en cirugía, ¿no? O sea, si no hace deporte de pivote, lo podemos dejar así. Tiene mucho que ver igual la sintomatología en actividades de la vida diaria o en actividad deportiva, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez llegan más pacientes que incluso en actividades de la vida diaria con una lesión así, tienen sintomatología. Y como bien dices, ya pasaron por 3, 4, 5 especialistas y todos le dijeron, no tienes nada. A ver, lo que estuvo viendo aquí, o sea, que tú hiciste es el diagnóstico. Ese diagnóstico no era fácil para alguien que no está acostumbrado a ver esas resonancias. O sea, y a ver, aquí la broma era el médico que estaba ahí. No, es que eso totalmente de acuerdo, porque aparte continuó jugando, Sí. y un poquito de fusión y vamos, quítale, ¿no? El líquido, y otra fusión y quítale. Y es que entras a esos círculos que hay que romper. O sea, todavía la medicina no la medicina del deporte, la medicina en el fútbol, seguimos teniendo, y yo lo veo, porque a veces los escuchas, así dices, ¿qué onda? Teniendo a hacer cosas del siglo pasado, que dices, a ver, esto ya no se hace. Es que se le inflamó, sácale líquido, así como, ¿por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué le hiciste? O el famoso esguince de rodilla, ¿no? Sí. Ahora, lo otro que les iba a comentar es que muchas veces en las resonancias magnéticas, aún teniendo estas nuevas proyecciones, hay radiólogos que te lo enseñan o te lo diagnostican como normal, ¿no? Y entonces, si el paciente tiene seguro de gastos médicos, no hay modo de que lo metas a quirófano. Este fue uno de los casos, justo. Seguro. Justo. Entonces, realmente, en este caso, sí, ni la pensamos, pero bueno, sabemos que las rupturas en atletas se van a romper, eventualmente se van a romper las rupturas parciales, entonces sí tenemos que pensar en hacer algo. Cuando vemos estos muchos artículos que para el consenso, no hay un consenso como tal. Algunos dicen, ¿cómo defino ruptura parcial? Bueno, los porcentajes de fibras o la evaluación artroscópica o la evaluación clínica es multifactorial. Realmente la ruptura parcial sigue habiendo muchas zonas oscuras. Entonces, aquí es lo que les platicaba, la clínica es importantísima, pero lo que les platicaba de los signos radiológicos, que me gustaría que pusiéramos mucha atención, son estos dos, el signo del gap y el signo del footprint. Si recuerdan las imágenes que les enseñé, se ve una imagen exactamente igual a la que estamos viendo ahí. Ese es el signo del gap. Se ve ahí un poco de líquido justo en esa zona que es donde debería estar el ligamento, pero ahí está la ruptura. Y ese es el signo del footprint. Cuando veamos eso, también debemos de pensar. Entonces aquí tenemos las lesiones con gap y sin gap, para que veamos la diferencia. Son dos cosas muy sutiles que si no les prestamos atención, sin duda alguna se nos va a ir, y esa es la otra, el footprint. Entonces, cuando tenemos un paciente como estos,
es una cirugía a la carta, pero si se fijan en esta parte, nos menciona perfectamente que si es deportista se tiene que ir a quirófano, ¿no? Esta parte es importante, la epidemiología. Los riesgos de lesiones degenerativas de ruptura parcial no está muy bien establecido, pero se cree o se ha visto en los artículos que 15% 8 años, entonces sí valdría la pena siempre hacerle algo a estos pacientes. Y los vamos a dividir en estos 3 grupos, cualquier ruptura parcial. En este caso vamos a hablar del grupo 3, que es un paciente deportista. Automáticamente paciente deportista que tiene una ruptura parcial se va al grupo 3, entonces estamos hablando de una cirugía. ¿Por qué? Porque el tratamiento conservador se ha visto que fallan bastante, el return to sport, entonces tenemos que operarlo. ¿Y qué tratamientos tenemos? Pues tenemos las reconstrucciones selectivas, que se ha visto que a los que mejor les va en estos casos es el injerto semtendinoso, que he doblado 4 veces, cuádruple. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque los otros, si lo doblamos en 2 o en 3, no tiene tan buenos resultados. Rubén, entonces, perdón que te interrumpa, en línea nos está diciendo el doctor Cócaro, que está con nosotros, que también él está de acuerdo en eso, ¿no? O sea, que si ya estuvo en un tratamiento conservador y que sí que sabemos que les hacen un tratamiento conservador intenso, cuando llegan con nosotros, digo, en tu caso creo que no porque ya los ves desde un principio, pero que la mayoría de las veces cuando llegan con nosotros ya tuvieron un tratamiento conservador intenso, ¿no? Entonces que definitivamente no hay que retrasar su tratamiento quirúrgico. Totalmente de acuerdo. Esto es algo que me parece muy importante. Siempre que vayamos a operar un paciente de estos, hay que preservar el haz a como dé lugar, aunque no es nada sencillo y existen situaciones donde podemos romperlo, también depende mucho de la técnica que utilicemos. Ahora, ¿cómo consideramos una lesión si es parcial o completa? También hay que ver el tema de las fibras. Si las fibras residuales, si ya arriba el 50% son incompletas o no funcionales, eso es una ruptura completa y les va mejor si se hace la reconstrucción. Si es menos del 50%, se puede considerar como una ruptura parcial y seguir con nuestro tratamiento. Dentro de las reparaciones totales tenemos muchas opciones y no me voy a meter mucho en reparaciones totales porque es un tema muy bien discutido. Nada más la reparación primaria del Dr. Di Felice en Nueva York lo hace muy seguido, lo describe muy bien. Su tasa de fallo aproximadamente es del 30%. Se debe de tomar en cuenta ese porcentaje, no es nada bajo el porcentaje. Entonces tenemos que tomar en cuenta. ¿Y qué hay en la aumentación? Voy a pasar un poquito estos artículos rápido, pero son 2 artículos muy grandes de 500 y cacho pacientes, este de 427. El punto es que si comparamos, y aquí viene, si comparamos la reconstrucción versus la aumentación, le va mejor a la aumentación. Entonces, cuando vayamos a tomar una decisión de una ruptura parcial, según estos artículos, nos hablan, es mejor en la aumentación. Bueno, antes de que sigas, perdón que te interrumpa, hay también artículos que dicen que no es superior, pero que al final del día es mejor dejarle el haz íntegro, ¿no? Entonces, como para en lugar de hacer la reconstrucción completa, solamente hacer la aumentación. ¿Has hecho reparaciones? ¿De qué? ¿De ligamento cruzado? Solo una. ¿Solo una? Solo una, y fue un chavito de 14 años. No. No, ninguna. Rubén. En el equipo tenemos 6 reparaciones. De esas 6 reparaciones, 2 han fallado y no sé si coincidió, pero fueron las primeras 2. Okay. Entonces, es algo que aquí en México creo que está muy en pañales, pero ves los casos del doctor Di Felice y se antoja empezar a hacer eso. Ahí en el civil tenemos un colega colombiano y él hace mucha reparación, sobre todo en niñas futbolistas, y dice que el tema no es repararlo o el tema no es sino detenerlas para que no regresen tan rápido, porque se sienten mucho mejor antes. Sin duda. Se supone que la recuperación debería de ser similar a una reconstrucción, ¿no? El return to play no es negociable. Exacto, y el problema es elegir al paciente adecuado, ¿no? O sea, a partir de que empezaron a hacer las reparaciones, la verdad yo no tenía idea, ¿no? Sí veo la bibliografía, pero no siempre. Hay una clasificación que es la clasificación de Sherman, ¿no? Entonces la clasificación de Sherman te dice qué paciente sí puedes reparar y qué paciente no, y básicamente se basa en que tengas, obviamente, algo que reparar, ¿no? Pero que aparte la desinserción sea femoral, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Pero les preguntaba si habían hecho alguna reparación, porque yo ya he tenido la oportunidad de hacer 3, tampoco es demasiada experiencia sin duda, pero la manera en que regresan, o sea, la manera de que fijas con el ancla y automáticamente se quita por completo la inestabilidad, ¿no? Entonces, eso se ha mantenido por 8, 9, 10 meses en esos pacientes, que sí te da esa esperanza que podría ser una muy buena
solución. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es el tiempo, ¿no? Porque definitivamente la zona de la ruptura es importante, pero el tiempo. Si es un paciente que ya lleva ciertos meses de ruptura, llega contigo, no vas a encontrar nada y aunque lo encuentres no es viable una reparación. Y esto me estoy basando en no sé si el estudio más grande, pero en los resultados del doctor Ifelish. Y él dice que 3 semanas es un tiempo ideal máximo para poder pensar en una reparación. Hay que tomar en cuenta el tiempo también. Entonces, evidentemente decidimos entrar a quirófano. Les pongo aquí las maniobras. Es un cajón que probablemente lo comparamos y estaba bastante parecido, pero sí tiene el cajón. El pivot también pivoteaba. Y bueno, aquí inicialmente, revisando el ligamento, sí había definitivamente de ese as una inestabilidad, no un desprendimiento como me lo imaginé ver, pero ahorita vamos a ver cuando hice la disección y sí se veía un poquito mejor, y la otra banda estaba perfecta, ¿no? Entonces... Eso se podría ver como el gap, ¿no? Exactamente, justo esa imagen que vemos ahí, eso es lo que veíamos en la resonancia como el gap. Y de verdad, es que es algo que si no lo vamos ahí a buscar de forma intencionada, se nos puede pasar. Y como nos dijeron, eso estaba normal, ¿no? Bueno, ahí ya, una vez que hice un poquito una disección mayor, podemos ver la ruptura de la banda. Y, déjenme ver si puedo. Perdón, Ahí. ¿Podemos avanzar un poquito más, por favor? No tanto. Ahí. Ok, entonces ahí la parte más importante, algún tip en estas que tengan ustedes para encontrar la huella perfecta y no lesionar la otra banda, algo que en su experiencia, ¿cómo le hacen? Bueno, actualmente estamos trabajando en un protocolo sobre la posición en varo. O sea, poner la posición en varo, la rodilla, te hace ver mejor el sitio de la huella del ligamento. Ok. A mí me gusta mucho perdón, adelante. No te iba a decir con cuidado, pero... A mí me gusta mucho usar las retroguías. Exacto. Y una de las cosas es que la retroguía te puede cortar la banda. Entonces, me fijo que la retroguía depende del as que esté trabajando, que esté anterior. Ahí la empiezo para que cuando se vaya hacia posterior ya esté dentro del hueso. Y me voy, obviamente, ligeramente arriba en la huella donde debería de ser, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que yo uso con la retroguía. Ahí estamos viendo la parte tibial y vean ahí cómo se alcanza a ver. Ahí los franceses le dicen el masaje del ACL. Vean ahí cómo estamos pasando la guía para saber que estoy en el sitio adecuado. Y entonces, preservando el remanente, ahí ahorita en algún momento vamos a ver cómo pasa el botón y después cómo pasa todo Igual se puede hacer por portal medial finalmente, pero sí hacerlas con las guías de bajo perfil. Ahí está el botón. Eso hace que no se lastime tan fácil el remanente. Exactamente, a mí es como más me gusta hacerla. Ahí vemos cómo pasó el botón. Sé que estoy en un sitio adecuado. Una de las grandes ventajas de que sea parcial es que el otro as te indica hacia dónde tiene que ir. No hay pierde, ¿no? Y eso es un tip también que se basen en eso. Y ahí vamos viendo cómo pasa el ligamento y finalmente lo fijamos, lo fijamos arriba con botón y en la parte de abajo tornillo. Con tornillo. ¿Ustedes en estos casos piensan en poner algún tipo de tape? No, a mí no me gusta en lo personal, porque muchas veces sientes una falsa estabilidad por el tape, ¿no? Entonces la verdad es que prefiero mejor ver que mi injerto me quedó lo suficientemente tenso y que recuperé la estabilidad de forma biológica a expensas de tener ese tape que ya vi que estás poniendo ahí. Ok. Que sí pusiste, ¿no? Yo sí lo puse en este caso. Sí, gracias por hablar mal de mi cirugía. No, se ve muy bonito. No, yo sí lo puse. Normalmente no lo uso. En este caso sí lo utilicé. Yo lo fijo en diferente, o sea, el ligamento lo fijo en extensión y lo fijo en semi-extensión. No tanto, unos 10 grados. Yo no he hecho reparaciones, pero en las reconstrucciones normales tampoco uso en aumentos. Yo normalmente no lo uso, casi nunca lo uso. Y digo, ya acabamos el tema, nada más rapidísimo. ¿Harían
¿Alguna plastía anterolateral en este caso? Pues no, por el pivote, ¿no? Sin duda, ¿no? Aparte, una cosa que hay un residente del Español que lo va a publicar, que hicimos una aumentación con un hueso, tendón, hueso, ¿no? Okay. Y no fue a propósito, no es que me encanta hacer hueso, tendón, hueso, la realidad es que habíamos sacado los isquiotibiales y estaban muy delgados, ¿no? Entonces decidimos hacer el hueso, tendón, hueso y la realidad es que tenía un pivote súper importante y se quitó, ¿no? Entonces, en un caso de reconstrucción normal, sí he visto que si el paciente, aun cuando tiene mucho pivote, si haces una muy buena técnica anatómica con un HTH o ahora que también ya estamos haciendo cuadricipital, la verdad es que no necesitas hacer la plastía del anterolateral, a menos que sea un caso de revisión, ¿no? Una de las indicaciones son pacientes atletas, pacientes jóvenes, y bueno, es lo que hay ahorita, ¿no? Yo soy más de hacer plastillas de Lemier. Realmente se las hago casi a todos. Es raro a pacientes, obviamente, fuera de estos pacientes que sean a lo mejor un poquito sedentarios, un poquito de avanzada, eso no lo hago obviamente, pero en estos pacientes, y a este paciente sí se lo hice. Sobre todo por la actividad física, por la edad. Pero o sea, busqué y no hay literatura de lesiones parciales y plastías anterolaterales. Por eso les preguntaba por su experiencia, porque realmente les puedo decir que de parciales con Lemier llevo 2 casos nada más. Antes no los hacía. Bueno, en reconstrucción normal la tendencia de hacer anterolateral, aumentaciones, pues es pacientes deportistas que tengan hiperlaxitud, menores de 25 años, y la tendencia es hacerlo cada vez más. Bueno, espérame. De los jugadores que han llegado de Europa, que han tenido cruzados, que lo he visto, sí los tienen, ¿no? O sea, estos llevan muchos años en Europa, es una tendencia que estamos agarrando nosotros ahorita. Pero aún así ahorita yo tampoco le veo tanta necesidad. O sea, los veo ya después de 10 años con esto, verlos, sí les ves una rodilla mucho más apretada que les duele y es muy molesta. O sea, la terapia de mantenimiento es más laboriosa. Con ¿no? Lemier, dice. Fíjate que, bueno, lo que yo he visto, pacientes que llevan mucho tiempo así, igual que vienen de otros lados, no lo he visto así. Y también por ahí un clavado en la literatura de este tema, y no hay evidencia de, no sé, de una osteoartrosis lateral o esto, que lo sientan un poquito más apretado, pues sí pudiera ser. Sí, pero no hay evidencia de sí, eso. No diciendo que tengan artrosis o van a llegar a algo, esto no. Sino que en el día a día viéndolos y platicando, porque empecé a platicar más con ellos y cómo lo sienten, comparándolos con otros, no es que haya hecho un estudio, sí te decían ese malestar y me llamaba la atención que me lo dijeran igual varios, ¿no? Pero nada más. O sea. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Carlos Cócaro, soy fisioterapeuta del Club de Fútbol Pachuca, licenciado en Educación Física y tengo una maestría en Ciencias de Alto Rendimiento, y es un honor poder compartir un punto de vista en un tema que para nosotros, los que nos dedicamos a la rehabilitación, tanto de los pacientes postquirúrgicos como los no quirúrgicos, nos ha traído en algunos casos controversia, en otros no, pero le quiero compartir con ustedes, que son los médicos cirujanos, para que vean más o menos los criterios que utilizamos nosotros para retorno al juego en este caso, de deportistas y en algún caso de pacientes que no son deportistas. Agradecerle la invitación al doctor Acuña y al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, que siempre nos han tenido presente y podemos dar nuestro punto de vista. Bueno, como ustedes saben, el tema es retorno al juego. Es un tema controversial, pero es interesante llevarlo a la práctica. Lo primero que nosotros tenemos que definir es este paciente que estamos trabajando para retornar al juego. El primer punto es si es profesional, si es un deportista amateur pero con un alto nivel de entrenamiento, o si es un deportista amateur con un bajo nivel de entrenamiento. Estos 3 puntos que nosotros lo hacemos en la historia clínica, nos permite ya tener un panorama de los procesos y los tiempos de recuperación de este tipo de pacientes. Ya verán algunos ejemplos, cómo cambian entendiendo la función que hace ese paciente.
Tenemos que entender que el return to play no es a largo plazo, también hay decisiones de return to play en la fase aguda, como también vamos a mostrar aquí, que es muy importante tomar esas decisiones. Y entender que el return to play también puede haber en dos fases, en una patología que se trata con tratamiento conservador, como puede ser una lesión muscular, o un proceso que tuvo que pasar por las manos de ustedes, que es la cirugía. Siempre la primera pregunta que nos hace un deportista o no es ¿cuándo vuelve a jugar? Y la segunda pregunta que nos hace es si podrá volver a jugar como antes. No importa el deporte que se dedique a la especialidad, pero estas son las dos preguntas claves que los deportistas nos hacen a nosotros. Y creo que a ustedes también se las hacen. Entendiendo que la decisión del retorno al juego se transforma a veces en un caos, donde debemos comprender que hay aspectos multifactoriales, que a veces es un continuo, que no es un sub y baja en algunas tomas de decisiones mientras están haciendo los procesos de recuperación, y que lo más interesante que hay que tratar de hacer en ese proceso de validación es tener una batería de pruebas o test que vayan dando una información relevante sobre los casos a tratar. Y siempre entender el contexto del paciente. Repito, si es profesional, si es un amateur con alto nivel de entrenamiento o si es un amateur que es de fin de semana. Ese contexto hace que podamos tener cierta flexibilidad para los tiempos de retorno al juego. Hay cantidad de guías, como les estoy compartiendo acá para que vean, de protocolos, de cómo se puede comenzar todo un proceso de retorno al juego, de cuando hace actividad, no actividad, capacidad aeróbica, anaeróbica, etcétera, etcétera. También hay guías en retorno al juego de cómo se trabaja la intensidad del ejercicio y el dolor de ese paciente. Acá les comparto una cantidad de papers de retorno al juego y consensos que se han hecho. Por ejemplo, hay consensos para el retorno al cruzado anterior, hay consensos para el retorno de la lesión muscular. Hay consensos también que es importante la especialidad que hace esa persona. Por ejemplo, ahí como ustedes les remarqué hockey, por ejemplo, porque a veces en la misma lesión de una actividad deportiva que tenemos un tiempo estimado de recuperación, en otra especialidad nos demora un poco más o en otra especialidad nos demora un poco menos. Entonces, hay una cantidad de papers y de guías que de acuerdo a la persona que se lo atienda, hay que ver la especialidad que él practica. Como les comenté, hay dos tomas de decisiones. Una, el retorno al juego agudo, y otra, el retorno al juego cuando es post-lesión o cirugía. Pero siempre hay que tratar de llegar a un consenso claro, y lo más interesante es que se respeten todas las áreas de trabajo. Eso es lo más importante para que no haya un conflicto. En el caso nuestro, las áreas de trabajo no son solo el área de rehabilitación, sino que desde el primer día que he lesionado, como ustedes podrán ver ahí, interviene el área nutricional, donde nosotros les pedimos permanentemente que nos estén evaluando la composición corporal. Si ustedes ven aquí, esto que les estoy marcando aquí, es un paciente post cirugía de ligamento cruzado anterior, donde los nutriólogos nos van midiendo porcentaje grasa, porcentaje magra, etcétera, etcétera, que son datos que después, junto por lo que le están suplementando nutrición en esa fase de recuperación para ganar músculo, nos van a ayudar en esa recuperación. También el aspecto psicológico es importante, cuando hay recaídas o cuando son pacientes que están muy ansiosos o muy deprimidos, el aspecto psicológico siempre interviene también en esa área de retorno al juego. Y obviamente, siempre el tema del dolor, que es lo que a todos nos compete, se trata con todos los recursos disponibles que tengan en ese momento. Entonces, como ya estamos introduciendo, no es solo el rehabilitador el que trabaja, sino que hay otras áreas de apoyo, en este caso, cuando son ya deportistas profesionales. ¿Por qué es importante tener un consenso? Porque cuando son deportistas profesionales pasa esto. Tenemos el deportista en este punto medular, que es el centro de todo, porque él es el importante, él es el que nos da de comer a todos, el que todos tenemos que estar atrás de él, y tenemos el cuerpo médico, la dirigencia, el cuerpo técnico de turno en ese momento,
Y aparte de todo esto, tenemos los promotores de ese deportista y también los profesionales extra institución. Ustedes por ahí pensarán que solamente se atienden con los profesionales que en este caso están en la institución. Para su información, muchos deportistas de élite profesionales aparte tienen sus médicos, sus fisios, sus psicólogos, sus nutriólogos extra institución que también intervienen en ese retorno al juego. Y lo que más hacemos hincapié nosotros es tener la comunicación, tratar de tener la información que le estuvieron haciendo o qué no le dejaron de hacer para ver si vamos en el mismo camino para tomar la decisión de cuándo vuelve a la actividad deportiva. Como les conté, el retorno al juego en situaciones agudas. El retorno al juego no es, en situaciones agudas es muy importante, como ustedes pueden ver en el video, cuando hay, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, ahí debe entrar el staff médico y hacer unas valoraciones y decidir si sigue o no sigue el jugador. Entonces, el primer retorno al juego, que se debe estar preparado y se debe estar eh, con todas las luces puestas, es los días de entrenamiento y partido, por si hay algún tipo de lesión, y ahí mismo tomar una decisión si sigue o no sigue. Esto pasa mucho en cualquier actividad deportiva, donde es un retorno to play agudo, que podemos decidir si sigue o no sigue. De hecho, la Liga Mexicana de Fútbol ya hay un médico neurólogo para cuando hay traumatismo craneoencefálico y él entra y toma una decisión si sigue o no sigue. ¿Qué es importante en el return to play en agudo? Cuando se toma la decisión, como en este caso que ustedes ven, que tuvo un traumatismo directo y el deportista sale del campo de juego, el pronóstico. Lo primero que van a preguntar ellos es qué pasó, y el pronóstico es tranquilizador para esa persona. Mire, le pasó esto, consideramos que, no sé, en 4 o 5 semanas usted va a poder estar de nuevo. Aunque los tiempos no sean exactos, porque es muy difícil dar un tiempo exacto, pero sí tener un pronóstico de acuerdo principalmente a lo que se observó en la lesión y a los tiempos biológicos que emanan curar esa lesión. En el caso de los tratamientos conservadores, como puede ser un caso de lesiones musculares y tendinosas, que son los tiempos más controversiales para el retorno al juego, porque hay una cantidad de consensos, está el consenso de Múnich y una cantidad de consensos en distintas ligas de la UEFA según la clasificación de lesiones musculares, va a depender principalmente el retorno al juego de la zona de la lesión, si es la unión miotendinosa, si es en el vientre muscular, y el tamaño de la lesión. Esos son los dos parámetros que tenemos que tener claro para definir un tiempo en el retorno al juego de lesiones musculares. A veces hay lesiones musculares en zonas muy vascularizadas, que el retorno al juego puede ser en 3 semanas, y a veces hay lesiones, inclusive más pequeñas y en otras zonas corporales, donde los tiempos de recuperación y reinserción son más prolongados. Y entendiendo que la lesión muscular en el deportista expande todos los días y hay un 31%, por ejemplo, en jugadores de fútbol, lesiones musculares. 18% en jugadores de baloncesto, como dice la estadística. Entonces, la lesión musculotendinosa es un tema importante que muchas veces son de las lesiones que más tienen recaídas en el deporte. Por ejemplo, en el caso de un post cruzado anterior con sutura meniscal. Acá les pongo un ejemplo rápido, donde, por ejemplo, si fuera un profesional, podemos decirle que entre 6 y 8 meses él puede volver a jugar. Pero si fuera un profesional que entrena de 5 a 6 días a la semana, no nos vamos a ir a este tiempo. Por ahí podemos decir que a los 9 meses más o menos puede estar de retorno al juego. Y si es una persona amateur, ahí le podemos decir que al año puede volver a hacer una actividad deportiva. Esto lo pongo como ejemplo para entender el contexto del deportista o la persona que estamos trabajando. Nosotros dividimos en 3 fases los procesos de recuperación. La primera es funcional, donde está toda la parte metabólica, capacidad aeróbica, anaeróbica. La segunda, ya cuando pasa esa fase, es una readaptación condicional, en un caso que sea un deportista de elite. Debemos llegar a un 70% de las capacidades aeróbicas y anaeróbicas que tenía antes de esa lesión. Y ya la fase final es la readaptación deportiva o vuelta de juego, donde ya hace cargas de entrenamiento similar a la lesión y los gestos técnicos que él hace en esa especialidad. En la primera fase, como ustedes ven, tenemos controles bioquímicos, control con el GPS, control inclusive aquí, como ustedes podrán ver, esto es
un equipo que evalúa la fuerza isométrica en ciertos ángulos de cómo están los isquiotibiales, por ejemplo, los postquirúrgicos. Hacemos un par de test para ver cómo están. Y determinadas variables en ciertos test que nos van marcando un parámetro de cómo va a ser ese deportista. ¿Cuál sería para nosotros decir que el paciente está dado de alta? En este caso, ¿qué opina usted? Bueno, como se tuvo que cortar la presentación, la conclusión final termina que no hay un solo profesional. Bueno, uno considera que para mí no hay un solo profesional que se le pueda señalar con el dedo que es el indicado para decir en ese momento está listo para volver al juego. Estamos hablando de deportistas profesionales, ¿no? Porque a veces usted puede operar un cruzado anterior y hoy tenemos jugadores profesionales que están con 8 kilos más de peso. Entonces capaz que está en el sexto mes, tiene buena estabilidad, usted tiene todos los test para hacerle, hizo todo lo que tenía que hacer y tiene 8 kilos más de peso. Entonces ahí entra el departamento de nutrición, el departamento de preparación física, a decir, bueno, aparte de todo lo que se trabajó en ese postquirúrgico, para poner un ejemplo, tenemos que bajar ese kilaje de peso para poderle dar el alta al juego. Yo creo que es más integral la decisión del alta al juego. Hablando específicamente en este caso, vamos a hablar de cosas postquirúrgicas, que es lo que más manejan los ortopedistas, ¿no? También hemos encontrado casos que a veces están bien en los tiempos, está todo muy bien la parte anatómica, biomecánica, pero el paciente está deprimido y no está rindiendo con las mismas condiciones que se pensó que iba a tener. Y ahí tiene que entrar el departamento de psicología. Entonces, de la experiencia que tenemos nosotros tratamos siempre de que sea integral, y cuando hay varios factores que ya se cumplen, como la parte de nutrición que esté bien, la parte física que esté bien, que su capacidad aeróbica esté en ciertas fases en un 70%, que por ejemplo, si se determinó, no sé, en el sexto mes, por ejemplo, que ya se le pueda dar un alta, que por lo menos haya entrenado 2 semanas con el plantel sin tener ninguna recaída. Yo creo que son ciertos parámetros que podemos ir dando para decir, bueno, decirle al entrenador que ya cuente con él. Muchas veces lo que se hace es que el deportista entra prematuramente a hacer actividades con el grupo. Nosotros tenemos hoy en día muchos deportistas haciendo así. Tenemos un jugador operado del cruzado anterior de las 2 rodillas que lleva el tercer mes y él está haciendo actividades con el grupo. Un doctor habló de los entrenamientos preventivos y funcionales. Entonces, en vez de que lo haga solo, ya lo hace con el grupo, porque analizamos la biomecánica de los ejercicios y consideramos que eso no va a haber un daño para ese deportista. Entonces, lo metemos en los trabajos funcionales, lo metemos en trabajos de línea recta con el grupo, y ese deportista no está dado de alta. Para nada está dado de alta. Pero le ganamos en un aspecto psíquico, emocional, para que esté con el plantel. El departamento de nutrición ya está más arriba de él, porque imagínense que al tercer, cuarto mes ya está haciendo trabajos funcionales, trabajos aeróbicos con el plantel. Y lo que hay que tener claro es que no está dado de alta el paciente, que hay que hacer una batería de pruebas para darlo de alta. Pero eso no implica que si las condicionantes están en un deportista profesional, uno pueda ganar ese tiempo para que ayude en todo el contexto y el condicionante que bueno, que nos toca vivir día a día con ellos, ¿no? Ok, para ustedes, ¿qué? Sí, claro, muchas gracias. Para ustedes, ¿qué criterio podrían pensar o para ustedes qué es un caso de éxito, un caso de alta? Sin duda es una decisión multidisciplinaria, no lo puede decidir una sola persona. Lo primero que hacemos con una lesión deportiva es poner un objetivo, que es un tiempo. Y normalmente, como en cualquier lugar, dicen, bueno, se lesionó el menisco, se espera regresar a tal mes, ¿no? Se lesionó el cruzado, se espera regresar a tal mes. Todo eso es un objetivo, pero tenemos que hacer mediciones objetivas en nuestros pacientes una vez que ya están dados de alta, entre comillas, y como decía el doctor ahorita, ¿no? La rodilla está perfecta, pero bueno, ¿y todo lo demás? ¿Cómo está
Incluso mencionó algo que es muy importante, la parte psicológica. ¿Cómo está la parte nutricional? ¿Cómo está la parte cardiológica también? No es lo mismo el paciente antes o después de la lesión. ¿Qué nos va a decir el cardiólogo? ¿Qué nos dicen las pruebas de esfuerzo? Creo que tendremos que hablar de algo muy concreto para poder decir, le hago así, 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 pero en general es poner un objetivo y una vez que está llegando ese objetivo, revalorar, a ver si sí lo vamos a cumplir. Pues entender que es una esfera biopsicosocial, ¿no? Ha entrado a últimos días y hablan muchos artículos de la kinesiofobia, de cómo es que llevan al jugador a el alta, y ahora decir un tiempo, pues eso es muy, no sé, temerario quizás, porque sabemos, yo digo, oye, los futbolistas o cualquier deportista de alto rendimiento, pues es un ser humano al final de cuentas y tiene la capacidad de cicatrizar igual que tú, igual que tú, igual que yo. Entonces, no tienen superpoderes para que el ligamento se integre antes de lo que ya sabemos que está integrado. Entonces, nosotros lo que hacemos es una resonancia a los 6 meses. Sí, se va de alta con el club y el club lo está trabajando y tiene sus trabajos personalizados y tal, pero se hacen isocinesias, sabemos que no debe de haber un desbalance muscular de más del 20% y entonces ya dices un check, incluso hay una checklist que el paciente o que el jugador puede regresar a jugar, o sea, le haces hip hop test y hay una cantidad tremenda, como dijo el doctor, de test. Y creo yo lo más importante, lo que habló él, la parte psicológica, que si bien es cierto, yo he dado muchas pláticas de eso, no a todos los pacientes se mandan al psicólogo, pero sí tener o ser muy empáticos nosotros con nuestros pacientes y saber que ese paciente algo no está bien, ¿no? A ver, sí, como dice el maestro, eso es una ente, o sea, es todo, ¿no? Y estamos hablando de profesionales, estamos hablando de un club profesional del que quieras en el país o en Europa y esto. Desde que sale de cirugía tiene una cuantificación de cuántas calorías o cuántos carbohidratos y cuántas proteínas se le tiene que dar y lo tiene que consumir. El área de psicología lo agarra desde ese instante, pero no solo es darle terapia, no solo es tener un psicólogo de acompañamiento. Se proponen terapias y lo hemos hecho, pero terapias ocupacionales. Oye, ¿sabes qué es un cruzado? Mínimo son 6 meses. ¿Qué te parece que te inscribo a que seas entrenador? A que seas preparador físico, a que tengas algo más. ¿Los jugadores se entrenan de qué? ¿De 9 a 12? ¿Se quedan 2 horas más? ¿Y toda la tarde qué hacen? Se pican los ojos. Entonces hay que buscarles, o sea, hay que hacerlo más. Y aparte aquí decir un alta para que juegue. ¿A qué nivel? ¿Cómo está? ¿Cómo está en ese instante? Claro, hay un chorro de test y para decir físicamente está. Y todos se pueden hacer, haces la isocinesia, haces las pruebas. Ahorita hay un chorro más de plataformas que se pueden usar para ver de todo lo que tienes. Pero hay que ver cómo están y esto es llevarlo desde la mano. Por eso es lo importante, ¿no? O sea, no es lo mismo que estás en tu consultorio y dices, bueno, pues sí, uno del cruzado al mes está caminando, 2 meses está caminando perfecto, puede hacer su vida lo más normal, la va llevando, esto, y la verdad es que los ves muy bien. Y cuando lo ves los en el club, los que estén lesionados de cruzado al mes, caminan bien, están haciendo, bla, 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 pues los integras, empiezas a ver que hagan más cosas. Claro, hacen la terapia, pero están con los amigos, toman la charla técnica, se vienen, o sea, es parte de un grupo. Que eso es muy importante, no es un deporte de solitarios, es un deporte de grupo y es el apoyo para todos lados. En Pachuca lo hacemos igual que, o sea, lo hacemos un lado y del otro, o sea, se hace así. No, en Pachuca lo hacemos mejor. Eso nunca. Pero vale, al final del día creo que en ese sentido, para mí un caso de éxito o un caso de alta y regreso al deporte es cuando los ves jugando otra vez, ¿no? Sin duda. Antes de eso, yo creo que no hay modo y desafortunadamente, a pesar de que estamos ahí adentro, yo tengo la gran confianza con todo el equipo, ¿no? Finalmente, uno de los principales, el doctor Cócaro, ¿no? Que yo les digo, ¿saben qué? Una vez que ya hizo el triple hop test, ya tiene la misma masa muscular, lo ves que está bien, positivo el paciente y todo eso, es así de yo como ortopedista, como tal, a lo mejor lo voy a dar de alta, pero sé que después de eso todavía viene toda esa parte que nos acaba de mencionar, ¿no? Toda esa parte del trabajo multidisciplinario y que en determinado momento lo único que pides es que ojalá que no llegue otra vez contigo a consulta porque sabes que entonces pasó algo, ¿no? Y es muy diferente en tu caso porque vaya, tú estás ahí al frente, ¿no? Aquí también, y no por hacer la distinción, pero el fútbol femenil y el fútbol varonil es distinto. Con las mujeres sí hay que ser un poquito más incisivo en el tema de recuperación, o sea, al grado de que hay estudios que te dicen, no, que no regrese a jugar en college 2 años.
O sea, para pensarlo así, o sea, no solo hay que pensar que el fútbol es de una sola categoría, son dos, y que cada una requiere de atenciones especiales, ¿no? Y hablando de eso de que las mujeres 2 años, igual yo también insistía muchísimo en que tenían que profesionalizarse cada día más, y tú ves un cuerpo de un futbolista varón y un cuerpo de una futbolista mujer y es totalmente distinto. Todos ellos, yo les decía a ellas, todos tienen cuadritos, y ustedes, ¿cuántas tienen cuadritos? Entonces eso significa que ustedes están más débiles, tienen que fortalecer más, tienen que ir al gimnasio y hay que trabajar el core. Y entonces también es un trabajo o una tarea que tenemos que educar. ¿Tiene algún otro comentario, doctor Cócaro? Yo agradecerles, pero la pregunta se la hago a ustedes. Vamos a salir del contexto fútbol. Imagínense que tienen la misma lesión de cruzado anterior, pero es un ciclista profesional o es un nadador profesional. Hace otro tipo de deporte que no sea de pivot, de salto, como el básquetbol, el fútbol, el voleibol. ¿En cuánto tiempo vuelve a la actividad? Definitivamente más rápido, ¿no? O sea, creo que en un buen acompañamiento con ustedes, no, incluso antes, ¿no? Sí, porque al final del día es un deporte completamente lineal, ¿no? Entonces, parte de su rehabilitación es lo que está haciendo como deporte, ¿no? Que es nadar o hacer bicicleta. Yo creo que 3, 4 meses, ¿no? Sin duda. Que eso también es importante dejarlo claro según la especialidad que haga el deportista. Claro. Es la misma cirugía, la misma ruptura, pero la especialidad le va a indicar también su retorno al juego. Nada más, estos profesionales, el deporte que hacen no implica tanto problema, pero el entrenamiento que hacen puede ser que sí. Y eso es algo que tenemos que controlar, porque a veces no se lesionan en competencia, sino en el entrenamiento. Claro. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dar por terminada la sesión. Agradezco a todos los ponentes y les cedo la palabra al doctor Diego Boll. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias al doctor Acuña, a la doctora Rodríguez, al doctor Acosta, al doctor García Ignacio, al doctor Monaco, Es interesante el tema, puesto que la ortopedia en el fútbol profesional, creo yo que el fútbol es el deporte número 1 en este país. Así que yo creo que hemos aprendido mucho, yo les agradezco, ha sido interesantísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Colegio Mexicano. Y también quiero invitarlos al próximo 2 de octubre al nuevo tema de artritis séptica que vamos a transmitir desde el auditorio del Hospital Magdalena de las Salinas en esta Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.